buenas noches. Las ciudades andaluzas sufrirán una importante transformación en los próximos 6 años. El Plan Andaluz para la Bicicleta, presentado recientemente, trasladará el modelo que ya funciona en Sevilla al resto de capitales. Según lo previsto, el 10% de los desplazamientos urbanos se realizarán por el carril bici, que ocupará una extensión de 1000 kilómetros repartidos por toda la comunidad. En total, 400 millones de euros de inversión. ¿Pero qué ahorra Andalucía con esta alternativa al transporte convencional? Pues dejarán de emitirse 700 toneladas diarias de CO2 y dejarán de importarse 350.000 barriles de petróleo al año, según las estimaciones de la Junta de Andalucía. La bicicleta es una alternativa de transporte real si se dispone de las infraestructuras adecuadas. El Plan Andaluz de la Bicicleta pretende construir en Andalucía 1000 kilómetros de carril bici y conseguir que el 10% de los desplazamientos en ciudad se haga sobre 2 ruedas. Esto supondría una auténtica transformación de nuestro paisaje urbano. La bicicleta es un medio ideal para tus desplazamientos cotidianos por la ciudad. Permite enlazar ágilmente con el transporte público. Ayuda a preservar el medio ambiente. Beneficia al turismo y al comercio. Cuida tu salud. Manuel y Rocío usan la bicicleta diariamente, incluso con sus 2 hijos pequeños. Nosotros la cogemos todos los días y fundamentalmente nos sirve para llevar a los niños al cole y luego para yo seguir mis rutas al trabajo, para ir a comprar, la podemos llenar entera de cosas del supermercado, en fin, para todo, ya no sabemos vivir sin esto. Yo he hecho mis cálculos y una persona que vive en un centro histórico como yo, con 2 niños y teniendo que hacer todas las labores de casa diariamente, pues nosotros ganamos 1 hora y media, 2 horas todos los días con respecto a cualquier otra familia que haga las cosas sin bicicleta. Claro que esto es posible con las infraestructuras necesarias. Sevilla tiene 120 kilómetros de carril bici y 72.000 desplazamientos diarios se hacen sobre 2 ruedas. Se ha convertido en una referencia a nivel mundial. Es la 4ª mejor ciudad del mundo para usar la bicicleta, solo por detrás de Ámsterdam, Copenhague y Utrecht. El proceso lo vivió de cerca Ricardo Marqués, de la Asamblea Ciclista a Contramano. Sevilla ha roto una serie de tabús acerca de la idiosincrasia de los andaluces respecto de la bicicleta y acerca del calor, acerca de la climatología, etcétera, etcétera. Y bueno, pues evidentemente es un ejemplo que se está imponiendo a escala internacional y cabe esperar que a escala andaluza pues mucho más, porque las similitudes son mucho mayores, ¿no? El Plan Andaluz de la Bicicleta toma el modelo de lo que se hizo en Sevilla hace unos años y pretende lograr que el 10% de los desplazamientos urbanos de toda Andalucía se haga en bici. Integrar la bicicleta en la movilidad urbana de todas las ciudades, de todas las capitales de Andalucía, más Jerez y Algeciras, ¿no? Que la bicicleta sea un modo de transporte más, ¿no? Que todos los ciudadanos de Andalucía puedan elegir montar en bicicleta, puedan elegir ir al trabajo en bicicleta, puedan elegir ir a comprar en bicicleta, puedan ir a estudiar en bicicleta y que puedan hacerlo. Para ello, el plan prevé construir más de 1000 kilómetros de carril bici en los próximos 6 años. De ellos, 300 kilómetros recorrerán las ciudades y casi 800 kilómetros las conectarán con sus áreas metropolitanas. Esto se unirá a los 1000 kilómetros existentes en la comunidad actualmente. El plan se ha diseñado de forma participativa con la colaboración de expertos y asociaciones ciclistas. Estaríamos ante uno de los pocos ejemplos, más allá de los Países Bajos y de Dinamarca, en los cuales se plantea una planificación integrada de la bicicleta a esa escala, ¿no? Entonces yo creo que en la medida en que también somos un poco, estamos en el sur de Europa y somos un poco la ligazón de Europa con Latinoamérica, pues nos convertiríamos en un referente a escala internacional, sobre todo a escala mediterránea y a escala latinoamericana. Por provincias se planea la construcción de 190 kilómetros de carril bici en Sevilla, 182 kilómetros en Huelva, 42 en Córdoba, 255 kilómetros en Cádiz, con especial atención a la bahía de Cádiz, Jerez y el campo de Gibraltar. En Málaga se construirán 155 kilómetros de carril bici y se conectarán Marbella y Estepona. En Granada se crearán 110 kilómetros, 36 en Jaén y 90 kilómetros en Almería.
En todas las provincias se prestará especial atención a las zonas metropolitanas y su conexión con las capitales y ciudades más importantes, algo que reclaman muchos ciclistas. Vivo en el Aljarafe, vivo en Valencina y entonces no hay carril bici directo a Sevilla. Entonces tengo un cercanía cerca, que está a 1 kilómetro de la casa, pero no hay carril bici, entonces aunque coja la cercanía para montarme en la bici incluso, tendría que coger primero el coche y después, así que ahora mismo muy poco cojo la bici. En Sevilla está prevista la conexión con San Juan, Dos Hermanas y Alcalá. Se trata de fomentar la intermodalidad, la conexión con el transporte público. La bicicleta es un elemento, es un modo de transporte que favorece, coadyuva también al uso del transporte público colectivo, y ello lo podemos hacer tanto en el ámbito, digamos, ferroviario, ¿no?, con nuestra red de metro, como con la red de cercanías, como también queremos ir abundando en que los autobuses de nuestros consorcios de transporte, de nuestros 9 consorcios metropolitanos de transporte, puedan ir incorporando la bicicleta como un modo complementario al transporte público colectivo. En un tercer nivel, el regional, se pretenden sumar 3.000 kilómetros de carriles, que en su mayoría ya existen y que se dedicarán sobre todo al cicloturismo. Tenemos previstas una serie de rutas en el ámbito autonómico para que prácticamente desde Pulpí a Ayamonte pueda desplazarse en bicicleta, no con el tipo, digamos, de infraestructura, ¿no?, de esa vía ciclista de 2,5 metros, sino aprovechando infraestructuras existentes, aprovechando vías verdes, vías pecuarias. Una vez que ir en bicicleta es seguro y se incrementa el uso, llega el cambio de mentalidad. Todavía se ve como una cosa graciosa, sobre todo cuando nos ven así con los 2 niños y dicen, ¡ay, qué gracioso! Mira qué bien van los niños. Y bueno, está bien que lo vea así, ¿eh? Yo prefiero que lo vean así a que lo vean como un incordio o algo que está obstaculizando, pero es todo lo contrario. La verdad que las bicicletas están haciendo que el tráfico fluya mejor porque hay cada vez más gente que no coge el coche y decide por un medio de transporte que es más sostenible dentro de la ciudad. La gente, según las estadísticas, hay quizás solamente un 15% de gente que no cambiaría el coche, pero los demás se lo pueden cambiar siempre que le pongan alternativas viables. Estoy hablando también de la bicicleta, estoy hablando del autobús y estoy hablando de una cosa que no se le da mucha importancia, que es andar. En nuestra ciudad el 33% de la gente va andando a todos sitios. Sobre todo en las ciudades comienza un proceso de adaptación que puede generar reticencias entre los que usan el coche y también entre los peatones. La introducción de las bicicletas en las ciudades deberían apostar por una cultura en la que la bicicleta es un transporte prioritario que circula principalmente por las calzadas y en caso contrario por los carriles bici y que excepcionalmente se le permite entrar en zonas peatonales con unas características que son sencillas: respetar la prioridad peatonal y ir a una velocidad adecuada al entorno en el que se estén moviendo. Son reticencias que son lógicas hasta cierto punto, es decir, la bicicleta necesita su espacio en la ciudad y en la ciudad si hay algo que no sobra es espacio. Cuando se hizo la red ciclista de Sevilla se habló de que se habían perdido 8.000 plazas de aparcamiento, pero es que ahora mismo hay 72.000 personas usando la bicicleta a diario, eso son 20.000 coches menos en las calles. Y 20.000 coches menos en las calles significa que necesitamos pues del orden de 20.000 plazas de aparcamiento menos. Es decir, que al final la ciudad sale ganando, también el usuario del automóvil sale ganando. Según las previsiones, se dejarán de emitir a la atmósfera 700 toneladas diarias de CO2 y Andalucía dejará de importar 350.000 barriles de petróleo al año. Se pretende que estas cifras compensen la inversión de 400 millones de euros hasta el año 2020. Quien usa la bicicleta en el día a día va a tener inmediatamente un ahorro económico en su economía doméstica, porque el uso de la bicicleta es infinitamente más barato que el uso del coche. Pero es que también para la administración pública supone una reducción de costes muy importante, en el mantenimiento de las redes, porque la bicicleta apenas tiene coste de desgaste sobre el viario público, y también en otras repercusiones como por ejemplo es la salud individual y la salud pública. Se ha hecho un análisis de todos esos beneficios, cuál es su cuantificación, y prácticamente con que la red funcione un año está amortizado los 400 millones de inversión. Pero muchos creen que el cambio irá más allá de lo económico.
el siglo XX ha sido el siglo del tráfico motorizado y yo creo que el siglo XXI debe ser el siglo del tráfico no motorizado. Ahora el volumen, la contaminación acústica y la contaminación atmosférica que genera el tráfico motorizado prácticamente nos impide el poder disfrutar de las calles. Cuando vas en bicicleta tienes una relación con la ciudad totalmente distinta, percibes los olores, percibes los sonidos, te puedes parar a conversar con un amigo, te puedes parar a comprar una chuchería o un periódico en un kiosco, es decir, la percepción de la ciudad desde una bicicleta es completamente distinta desde un coche, de una motocicleta o incluso de un autobús. ¿Qué significa la bicicleta para la ciudad? Pues para los ciudadanos, ¿no? Pues significa recuperar la escala humana de su ciudad. El gobierno de Mariano Rajoy ha dado luz verde a la reforma de las pensiones en la misma semana en la que el Consejo Económico y Social, que agrupa a empresarios y sindicatos, se ha sumado a las voces que critican este proyecto porque, según dicen, hace perder poder adquisitivo a los pensionistas. Casi 1,5 millones de andaluces se verán afectados por el nuevo modelo que desvincula las pensiones de la inflación y utilizará a partir de 2019 la esperanza de vida a los 67 años para calcular la pensión inicial de quien se jubila. La crisis ha provocado que haya cada vez más familias que viven y dependen únicamente de lo que cobran los abuelos. En el siguiente reportaje vamos a escuchar a personas jubiladas y a expertos en derecho del trabajo que analizan la reforma y aportan ideas para mejorarla. Asomarse a la caja de la Seguridad Social provoca, cuando menos, desasosiego. Según el último cálculo oficial, el déficit supera ligeramente los 14.000 millones de euros y no se prevé que el sistema recupere el equilibrio entre ingresos y gastos hasta dentro de 4 años. Es en este paisaje perentorio en el que se mueve la reforma de las pensiones que plantea el gobierno. Ese desequilibrio es real. Ese desequilibrio se debe básicamente a que nosotros, como consecuencia de la crisis económica que ha producido una destrucción de empleo de casi 4 millones de trabajadores, ha provocado también una reducción muy elevada de cotizantes a la Seguridad Social, del orden de 3.800.000 cotizantes. Y además quien cotiza con salarios más bajos. Entonces eso produce un desequilibrio que es importante. La reforma de las pensiones se asienta sobre 2 ejes fundamentales. Por un lado, la cuantía neta, sobre la que se aplicará una nueva variable, la esperanza de vida del prestatario a los 67 años de edad. El segundo elemento afecta a la actualización anual de la pensión. Ya no subirá en función del IPC, sino mediante un incremento del 0,25% y sea cual sea la inflación. Un cálculo que estará vigente, al menos, hasta que el sistema deje de ser deficitario. Nuestra opinión es totalmente negativa a esta reforma de pensiones, porque en contra de lo que el gobierno dice, esto no va a suponer un aumento de las mismas, sino todo lo contrario. Casi como si fuera una congelación salarial o una congelación de pensiones, porque decir que se va a incrementar un 0,25 es una cifra simbólica más de carácter político para decir no estamos congelando las pensiones, pero de facto es como si las estuvieran congelando y por tanto el deterioro provocado por la inflación. Desde 1998 las pensiones se actualizaban año tras año en función del IPC, fijado casi invariablemente en el 2% anual. Si en el mes de noviembre de cada ejercicio el índice de precios superaba la previsión inicial, el pensionista recibía una compensación acorde con la subida del coste de la vida. Los expertos advierten que si el IPC deja de ser la principal referencia, la consecuencia inmediata será una pérdida progresiva del poder adquisitivo. Sin la más mínima duda, porque el gobierno lo único que garantiza es una subida anualizada del 0,25, lo que supone que si lo habitual en España es una inflación del 2%, pues una pérdida de poder adquisitivo del 1,75%. Naturalmente, a mayor inflación, mayor será el desfase entre la pensión percibida y el coste real de la vida. 2012, el año pasado, inflación 2,9%. Si hubiéramos aplicado el índice de revalorización, 0,25%. Es decir, que hubieran perdido un 2,65%. Hubieran bajado las pensiones. Técnicamente, nominalmente hubieran subido el 0,25%, pero creo que no hay que ser muy agudo para decir, bueno, si la vida me sube 5
y la pensión solo me sube 1, yo he perdido 4. Cualquiera que no entienda esto o quiere hacernos ver lo contrario, me parece que es un poquito forzado. Recientemente el diario El País puso a disposición de sus lectores un simulador para calcular la devaluación de las pensiones en función de las nuevas variables que la reforma plantea. Si anotamos el importe de la pensión media en España, 980 euros, el resultado nunca es favorable. Con un IPC del 1% supondría una pérdida de 45 euros mensuales, unos 600 euros al año. En la peor circunstancia, con una inflación al 3%, la pensión se devaluaría en 175 euros al mes, casi 2.500 euros al año. En términos simples, para decirlo, si nosotros tenemos una inflación estable del 2%, cuando haya malos momentos, perdemos 1,75%. Recuperar lo que se pierde en un año necesitaría del orden de 7 años de crecimiento. O no se recupera poder adquisitivo cuando vengan épocas buenas, que ese es el principal defecto de esta propuesta del Gobierno. Claro que la revalorización en función del IPC no ha sido una constante desde que la crisis hace estragos. En 2011, el gobierno de Zapatero congeló las pensiones y un año más tarde, en 2012, Rajoy inauguraba su mandato limitando la subida al 1% sin tener en cuenta el alza de la inflación en noviembre de ese año. Las organizaciones de mayores lamentan que nunca haya recuperación con cada retroceso. No se ha recuperado lo perdido, se ha aplicado nuevamente el IPC, pero nunca se ha recuperado, y eso ha sucedido varias veces en los últimos 10 o 15 años, con lo cual la pérdida y el deterioro de las pensiones ha sido progresiva, evidentemente, sí. El problema, sin embargo, se complica mucho más cuando la pensión de un jubilado se convierte en la única fuente de ingresos de toda una familia azotada por el paro. Hay familias en donde el único dinero que entra es el del pensionista, entonces la familia entera está viviendo con el sueldo que tiene el abuelo. Y se está dando el caso de que hay familias que están sacando a abuelos que están en residencia porque necesitan ese salario para poder ellos vivir. Si ahora eso se va a reducir, si el salario de ese pensionista se va a reducir, como se va a reducir evidentemente, pues ya me dirá. Javier tiene 40 años y ha vuelto a casa de sus padres. Ha vuelto él, su mujer, que también está en paro, y sus 2 hijos, de 7 y 14 años. Viene de buscar trabajo, pero tampoco hoy hubo suerte. ¿Cómo ha ido la cosa? Acá, ya ha entrado una a trabajar allí, ya no... Su madre, qué mala suerte tenemos, hija. Hace 3 años que perdió su empleo. Cuando se le acabó el paro, no pudo hacer frente a su hipoteca y fue desahuciado. Cuando echaron de la casa, pues nosotros estábamos ignorantes. Pero estábamos ignorantes porque nos querían dar el disgusto de lo que venía encima. De lo que se le venía. Y nos enteramos pues el día antes, no, el mismo día diciendo que no iba allá. Claro, no tenía más remedio, no se iba a ver la calle con una casa campaña, ¿no? Se tenía que venir aquí hasta encontrar otro puesto, otro sitio. A ver. Ese es todo el problema, el no tener trabajo y la criatura está como está. Tiene que estar esperando que le dé, tiene que estar esperando que le compre. Eso no es vida tampoco ni para él, porque él también tiene esa angustia y ese problema encima, de que tiene que depender de 2 viejos, siendo él tan joven. Yo no me esperaba esto. Pues yo estaba como iba, yo tenía hasta 2 trabajos. Yo salía de la mensajería y por la noche me iba a trabajar, que no veía ni a mis hijos. Y sin embargo, mira, aquí estoy ahora, llevo 3 años ya sin poder conseguir nada ni nada. La mitad de la noche, bueno, ni duermo, porque me pongo a pensar la situación y se me pasa las horas y llega el día y no pega un ojo, porque es demasiado. Pepe se jubiló con una buena paga y algunos ahorros en el banco, pero todo se agota. Y el matrimonio, sin saber ni cómo, saca fuerzas de flaqueza. Con muchísimo trabajo, ¿para qué te voy a decir otra cosa? Con mucho trabajo, porque un mes tiramos de una cosa, otro mes tiramos, se deja de pagar otra y otro mes así vamos tirando. Y con embargo. Y con embargo, yo tengo embargo también en lo harto. Tenemos, lo único que no dejamos de dar es el dinero de la hipoteca de aquí, para que no nos vayan a echar también, que es lo único que faltaba, que nos echen de aquí también, los 2 viejos. Y como se me echen los 2 viejos gatos, una piedra para atrás,
conmigo, y eso es lo único que hay. Porque la realidad es esta. Este es el padrón antiguo donde tengo a tu madre y a otros dos niños. Y a mis dos sobrinos. Y ahora aquí pues estaría tú, tu mujer y los dos niños. En casa de Pepe y Carmen, una sola pensión cubre las necesidades de 8 personas. No da. Entonces, lo horroroso es lo que nos van a hacer creer de que esta subida que vamos a tener de un 0,25 es para un ahorro. ¿Qué clase de ahorro? Si van a subir, por ejemplo, el 1%, ya me están quitando el 75% y nos hacen creer que nos van a dar el 25%. O sea, lo dicen también que hasta ellos se lo creen. Sí, díceselo. El futuro de esta familia es incierto, como lo es el de aquellos que, aún trabajando, se preguntan cómo será su pensión a medio plazo. Muchos creen que el actual estado de cosas aboca irremisiblemente a la contratación de planes privados de jubilación. Yo estoy absolutamente convencido, pero no es que yo esté absolutamente convencido, es que lo deja claro el mismo gobierno. Le leo literalmente lo que dice el anteproyecto de ley. El factor de sostenibilidad permite vincular con carácter automático el importe inicial de las pensiones de jubilación del sistema de seguridad social a la evolución de la esperanza de vida, fijándose un plazo razonablemente largo para su entrada en vigor, con la finalidad de que los futuros pensionistas, los que vayan a ser pensionistas a partir del 2019, puedan ser informados de forma adecuada de las posibles consecuencias de la puesta en práctica del factor de sostenibilidad y tomar medidas en relación con las mismas. Yo creo que es obvio, insisto, no lo digo yo, lo dice la memoria, porque las medidas que se estimen convenientes, ¿cuáles son? No sé, dejar dinero en el banco, poner dinero a plazo fijo, estamos hablando de asegurarse un complemento a la pensión. Y evidentemente, si eso no lo ofrece el Estado, la posibilidad de complemento, solo nos quedan los fondos y planes privados. El Gobierno tiene previsto que la Seguridad Social ahorre 33.000 millones en la próxima década y encomienda a este ahorro la supervivencia del sistema, amenazado por el desequilibrio entre lo que cuesta pagar las pensiones y los ingresos que el Estado es capaz de recaudar en plena crisis. Los expertos creen, sin embargo, que es necesario explorar otras posibilidades. Quizá el actual modelo, dicen, no sea insostenible. ¿Qué entendemos por insostenible? ¿Que los propios trabajadores tienen que sostener a los pensionistas que hay en un momento dado? ¿Por qué necesariamente el sistema de pensiones se tiene que sostener única y exclusivamente con cotizaciones? Siempre se dice que el sistema de seguridad social tiene que autofinanciarse. ¿Y por qué? ¿Dónde está escrito eso? Con lo cual, que yo sepa, estoy intentando recordar las normas, no hay ninguna que diga que las autopistas la tienen que financiar los que circulan por ellas, nada más. Se financian con cargo a los presupuestos generales. Porque las pensiones solo las tienen que financiar los que en un momento dado se pueden beneficiar de ellas. Si aquí hay un problema de ingresos, que lo hay en el medio plazo, naturalmente hay que buscar vías alternativas, porque, digo, esta está agotada. Y no creo que sea posible pensar en ir a un incremento de las cotizaciones porque penalizaría el empleo. La única vía razonable es pensar que también parte de las pensiones contributivas, algunas de ellas que no son auténticas contributivas, como son las de viudedad o las de orfandad, también vayan a cargo de los impuestos y no vayan a cargo de las cotizaciones a la seguridad social. Y podríamos tener un sistema mucho más sólido y equilibrado si se hiciera así. La pensión no es solo una preocupación para quien dispone ya de ella y hace cuentas con lo que tiene o lo que le queda. Lo es también para los que vislumbran el final de su vida laboral sin saber a ciencia cierta qué traerá consigo el futuro, para sí mismos y para sus hijos. Un futuro del que solo sabemos que nos espera en una encrucijada. La presidenta de la Junta de Andalucía ha anunciado que va a mantener el complemento a las pensiones mínimas y que en nuestra comunidad se revalorizarán en función del IPC.
Añadimos ahora a este debate otra polémica recurrente en las 2 últimas décadas que tiene mucho que ver con el tipo de sociedad que nos espera en el futuro. ¿Transgénicos sí o no? La mayoría de los países europeos prohíbe el cultivo y la importación de estos productos manipulados genéticamente. España, en cambio, los produce, los importa y los consume, aunque básicamente destinados al ganado. Nuestros agricultores y la sociedad en general están divididos y en medio del debate subyacen las sospechas de enriquecimiento de las multinacionales y las dudas sobre los efectos que los transgénicos provocarán en nuestra salud y en el entorno. Izquierda Unida presentó esta semana una iniciativa en el Parlamento andaluz para que se prohíban en nuestra comunidad los transgénicos, que salió adelante solo en parte. El maíz transgénico MON 810 es el único cultivo modificado genéticamente permitido en la Unión Europea. Se diseñó para hacerlo resistente a una plaga. Mira, totalmente. Este es el tabaco. Es el nombre de este pequeño gusano. El MON 810, a diferencia del maíz convencional, es capaz de producir una sustancia insecticida que acaba con el taladro. Los primeros cultivos comerciales con transgénicos comenzaron hace 2 décadas y el debate entre sus defensores y detractores sigue abierto. Un transgénico es un organismo cuyo genoma se ha modificado, eliminando o añadiendo genes de otras especies. Utilizando el maíz como ejemplo, se ha extraído un gen de una bacteria, conocida por su efecto insecticida, y se ha introducido en su cadena de ADN. Y se obtienen variedades de maíz en las cuales el gusano que taladra el tallo no puede vivir porque se muere. Y no hay que echar insecticida. Y este es el transgénico. Es un organismo en el cual hemos puesto un gen de otro organismo distinto que no se puede cruzar con él por vía natural. 4 países, Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina, acaparan el 80% de la producción mundial de transgénicos, principalmente soja, colza, maíz y algodón. Les siguen en extensión cultivada China e India. En Europa, 11 países, entre los que se encuentran Francia, Italia y Alemania, han decidido vetarlos o prohibirlos en los últimos años. Nuestro país siembra 9 de cada 10 hectáreas de maíz modificado genéticamente de la Unión Europea. Los gobiernos españoles han hecho un poco caso omiso al sentido que hay que tener de precaución y de protección de la sociedad civil, de nuestra salud y de nuestro medio ambiente, y ha hecho mucho más caso y se ha dejado vencer por las presiones de las multinacionales que para las que España es un país estratégico de la entrada de los transgénicos en el resto de Europa, ¿no? España es el único país de la Unión Europea que tiene producción de transgénicos a gran escala. Entonces de alguna manera somos un poco el laboratorio a campo abierto de los transgénicos en Europa. La plataforma Andalucía Libre de Transgénicos nació hace 5 años. Consideran que esta tecnología solo beneficia a las grandes multinacionales que la comercializan y no al pequeño y mediano agricultor. Reclaman que nuestra comunidad siga los pasos de Europa prohibiendo su cultivo e importación. Un debate que estos días llega al Parlamento. La plataforma está formada por consumidores, sindicatos, ecologistas y agricultores. Alertan de los riesgos de contaminación genética y de la imposible convivencia entre la producción ecológica y los cultivos transgénicos. Si nosotros resultamos contaminados con el más mínimo polen de maíz transgénico en el nuestro, nosotros ya nos tendríamos que olvidar de vender el maíz como ecológico y por lo tanto de cultivarlo, no podríamos cultivarlo, ¿no? Porque en el etiquetado nuestro van las analíticas hechas, en el momento que aparezca lo más mínimo polen de transgénico no lo podemos vender como ecológico. Entonces eso nos llevaría a no poder sembrarlo, ¿no? Juan es socio de una de las primeras cooperativas que apostaron por este tipo de agricultura. Hoy Andalucía cosecha casi la mitad de la producción ecológica de nuestro país. Se demuestra que podemos vivir de esto. Estamos dando, como yo te diría, una media de 20 veces más trabajo que en cualquier cultivo de los tradicionales que hay aquí alrededor, convencionales. Entonces, bueno, esto es lo que está manteniendo el medio rural ahora mismo y lo que está dando el poquito trabajo que hay en el medio rural, ¿no? La mayor parte de su producción tiene como destino Europa. El mercado del que dependemos nosotros de Europa no quiere productos transgénicos, que estén cultivados con transgénicos. Y bueno, pues no se entiende la postura del gobierno español apostando tanto por ese tema, ¿no? Hay precedentes de productos españoles que han tenido problemas a causa de la estricta normativa europea. Es el caso de la miel.
El problema surge definitivamente en septiembre del año 2011, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea sentencia que si una miel se le detecta material transgénico no se puede comercializar en la Unión Europea y además se tienen que aplicar pues, bueno, todas las normas de etiquetado. O sea, el caso de que el polen estuviese autorizado se tendría que etiquetar como que contiene material transgénico, ¿no? Como el maíz transgénico que se cultiva en España no está autorizado para consumo humano, una tercera parte de la cosecha de miel ese año quedó bloqueada en los almacenes de los apicultores españoles, los mayores productores de miel y polen de Europa. Somos todos sospechosos de tener polen transgénico y bueno, estamos ahí, somos culpables de tener algo que no está autorizado dentro de nuestro producto, ¿no? Sin saber por qué, ¿no? Realmente ni siquiera sabemos dónde están las plantaciones, no hay ningún tipo de información por parte de las autoridades, con lo cual al final, bueno, pues estamos siempre ahí con el peligro de que un comprador alemán, francés pueda hacer una analítica y nos rechace nuestro producto pues porque detecte material transgénico, ¿no? Como agricultores y como consumidores queremos saber dónde están esas parcelas que están cultivando transgénicos y tiene que haber un registro público de acceso fácil. No es el caso, eso no existe. Según datos del Ministerio de Agricultura, en 2012 se sembraron en nuestro país más de 115.000 hectáreas de maíz transgénico, la mayor parte en Cataluña y Aragón. En nuestra comunidad, estos cultivos se concentran principalmente en la zona del Valle del Guadalquivir, aunque es difícil saber el número de hectáreas, unas 10.000 según el Ministerio y poco más de 2.000 según datos de la Junta de Andalucía. El declarar Andalucía libre de transgénicos sería una garantía para los consumidores de nuestros productos tanto dentro del mercado español como sobre todo dentro del mercado centroeuropeo, que es nuestro principal mercado para muchas de nuestras producciones. En el extremo contrario están los agricultores que piden la liberalización de los cultivos modificados genéticamente. El sembrar y el poner cultivos modificados genéticamente siempre van a hacer para reducir costes evidentemente, y reducir costes en el campo significa contribuir al medio ambiente, porque nos ahorramos tratamientos y evidentemente siempre es favorable, ¿no? Nosotros apostamos porque dejemos o podamos cultivar con las mismas reglas que cultiva cualquier país de fuera de Europa. La Comisión Europea solo permite cultivar un tipo de maíz, pero da luz verde a la importación de 39 productos transgénicos, entre ellos la soja y el algodón. Es una de las paradojas de la política comunitaria. Evidentemente hay una competencia desleal. No lo dejan sembrarlo, pero sin embargo lo traemos de fuera. ¿Y eso por qué? Porque no entendemos por qué exactamente esa doble moralidad de que aquí no podamos, cuando 16,7 millones de agricultores ya lo hacen fuera, cuando el 99% de los estadounidenses siembran transgénicos. Oye, no creo que todos se confundan, ¿no? El principal destino de las cosechas transgénicas es la alimentación animal. Yo como ganadero es que no tengo la posibilidad en este momento de elegir con qué quiero alimentar a mi ganado, ¿no? Esta es la mezcla de cereales con el que estamos alimentando en este momento las cabras y la compramos a granel. Ahora la estamos comprando a granel, aunque las empresas pues están obligadas a decirnos la procedencia y de dónde viene y si está modificado o no pues cualquiera del componente de la mezcla de cereales. Por ejemplo, componentes modificados en esta mezcla, el maíz y procedente semilla de maíz modificada genéticamente. La soja pues es lo mismo, la soja cogemos la harina de soja y aquí nos pone pues producto a partir de habas de soja modificadas genéticamente. La proteína que se utiliza en Andalucía, se utiliza en España, pues toda importada de Argentina o Brasil, donde grandes multinacionales están arrasando miles de hectáreas para producir solamente la proteína en forma de soja que necesita Europa. Y yo no tengo oportunidad de comprar otra porque no la hay ni en España ni en Europa, estamos desmontados. La Unión Europea tiene que importar el 75% del pienso con el que alimenta a su ganado. Esto es un sinsentido todo, ¿no? Se paga a los agricultores porque dejen de producir las tierras. Y poco a poco están desmontando al campo europeo, el campo español lo están desmontando, para que seamos dependientes de ellos. Y estamos a medio camino. Ellos pondrán el precio, ellos pondrán las semillas, ellos nos pondrán la alimentación, ellos pondrán todo y nosotros totalmente desmontados, ¿no? A través de la carne, la leche y los huevos, los transgénicos llegan hasta nuestro plato.
Los productos cárnicos no hay ninguna obligación en el etiquetado de explicar que se han alimentado esos animales con productos transgénicos. Por lo tanto, el consumidor hoy está comiendo carne que desconoce si ha sido alimentada con esos productos, con esos transgénicos, con lo que hay una opacidad total. Además de ser el mayor productor, España acoge casi la mitad de los estudios experimentales con transgénicos que se llevan a cabo en Europa. Gran parte de ellos están dirigidos a crear cultivos más productivos, pero no todos. En el Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba, uno de los centros que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas tiene en Andalucía, han conseguido un trigo sin gluten apto para celíacos. El gluten no es una proteína, sino que es un conjunto de proteínas que está en el grano de trigo. Lo que queríamos era eliminarle las gliadinas de trigo, que son las proteínas que producen la alergia en los enfermos celíacos. El único tratamiento posible que tiene es llevar toda la vida, todo el resto de su vida, sin probar el gluten. Ahora tendrán que probar el trigo en animales, antes de realizar el ensayo clínico con pacientes celíacos. Estos productos, cuando salen al mercado, son los productos más estudiados de todos los estudiados del mundo, por la cantidad de pruebas que tienen, por el gasto extraordinario que se necesita para registrar un producto y que es la causa de que no se registren más productos en Europa. Las leyes europeas que regulan los transgénicos son más restrictivas que en otros países. No todas las empresas pueden asumir su coste. Esto es imposible de asumir por una empresa de aquí, que yo creo que seríamos los primeros que tendríamos que beneficiarnos de toda esta tecnología. No, el fin de esta tecnología pues puede ser, probablemente será una gran empresa multinacional que se haga cargo de poder acceder al mercado, porque le es más fácil comprar la tecnología o licenciar la tecnología que aquí estamos produciendo, llevarse ese cultivo a un país sudamericano, o a un país de África, o a un país de Asia, producir miles y miles de toneladas de harina y luego vendérnoslas, porque podremos comprarlas, porque eso sí, no estará prohibido. Monsanto, la empresa propietaria de la patente del maíz que cultivamos en España, va a retirar la solicitud de nuevos cultivos en la Unión Europea. La poderosa multinacional estadounidense acapara la distribución del 90% de las semillas transgénicas que se siembran en el mundo. Es muy peligroso dejar en manos de 2, 3, 4 grandes compañías multinacionales el control de la alimentación mundial. Van a poder controlar, si esto sigue así, qué se come, quién se lo come y dónde se come. Transgénicos sí o transgénicos no. El debate está ahí y suscita muchas preguntas. ¿Qué modelo de agricultura queremos? ¿Qué tecnología queremos poner en marcha? ¿Cómo debemos comportarnos con el medio ambiente que nos rodea? Y, en definitiva, ¿a qué tipo de sociedad aspiramos? Grandes cuestiones que dejamos planteadas y que son difíciles de responder. Así terminamos, el sábado que viene volvemos. Si quieren ver de nuevo los reportajes emitidos, pueden hacerlo en la web de Canal Sur, en Televisión a la Carta y en el canal de YouTube de Los Reporteros. Es todo, gracias y muy buenas noches.